Mis padres gastaron el dinero de mi medicina urgente en el teléfono de mi hermana. ¿No leyeron la advertencia?, pregunté. Lo que les revelé a continuación hizo que sus rostros palidecieran de terror. Mi nombre es Elena y tengo 22 años. El día que les pregunté a mis padres si habían recogido mi medicamento recetado, mi padre respondió casualmente: usamos ese dinero para comprar el nuevo teléfono de tu hermana. La habitación quedó en silencio. Lo que sucedió a continuación reveló un secreto familiar tan devastador que cambiaría todo lo que creía saber sobre las personas que se suponía debían protegerme. Las luces fluorescentes del laboratorio de química comenzaron a danzar ante mis ojos como si estuviera bajo el agua. Parpadeé con fuerza, tratando de enfocarme en el vaso de precipitados que tenía en la mano, pero los bordes de mi visión se volvieron borrosos y oscuros. Mi compañero de laboratorio, Marcos, decía algo sobre los niveles de pH, su voz sonaba como si viniera del final de un largo túnel. Entonces, mis rodillas simplemente cedieron. Recuerdo el frío suelo de baldosas golpeando primero mis palmas, luego mis rodillas. De alguna manera, terminé de costado con gente arremolinándose a mi alrededor. Marcos no dejaba de decir mi nombre. Elena. Elena, ¿puedes oírme? Y yo quería decirle que sí. Podía oírlo. Estaba bien, solo cansada. Pero sentía la lengua pesada y el pecho oprimido, y no podía recuperar el aliento del todo. Alguien debió llamar a la seguridad del campus porque lo siguiente que supe fue que unas manos me ayudaban a sentarme, y unas voces me preguntaban si necesitaba una ambulancia. Logré negar con la cabeza y graznar que estaba bien. Solo cansada, solo estresada, solo no había desayunado. Las excusas de siempre. Pero incluso mientras las decía, sabía que algo andaba mal. No era la primera vez. Solo era la primera vez que sucedía frente a testigos. Me arrastré a la clínica de salud del campus esa tarde, principalmente porque Marcos amenazó con llamar a mis padres si no lo hacía. La sala de espera olía a antiséptico y revistas viejas. Llené el formulario de admisión con manos temblorosas, marcando no en la mayoría de las preguntas, aunque probablemente debería haber marcado sí en más de una. El médico que me atendió era joven, quizás de unos 30 años, con ojos amables que se volvieron menos amables cuanto más miraba mis signos vitales. Frunció el ceño al ver la lectura del tensiómetro. Frunció el ceño aún más al ver mis calcetines. Me pidió que siguiera su dedo con los ojos, que apretara sus manos, que empujara contra sus palmas. ¿Cuánto tiempo llevas teniendo síntomas neurológicos?, preguntó, con el bolígrafo suspendido sobre su libreta. Dudé, admitirlo en voz alta lo hacía real. No sé, unos meses, quizás más. Defíneme los síntomas. Así que le hablé de los mareos que aparecían de la nada. La forma en que mis manos se entumecían a veces, como si hubiera estado sentada sobre ellas, excepto que no era así. Los dolores de cabeza que se sentían como si algo apretara mi cráneo desde adentro. El zumbido en mis oídos que comenzaba en momentos aleatorios y no paraba durante horas. No escribió nada de esto. Solo me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Preocupación, quizás, o alarma? ¿Por qué no viniste antes?, preguntó en voz baja. Porque mis padres me habrían dicho que estaba siendo dramática. Porque mi hermana Eva tenía campeonatos estatales y recitales de piano y 1.000.000 de otras cosas que importaban más que mis dolores de cabeza. Porque en mi familia, había aprendido hace mucho tiempo que mis problemas siempre eran, de alguna manera, menos importantes que los de los demás. Pero no dije nada de eso. Solo me encogí de hombros. Pensé que desaparecería. Me hizo análisis de sangre, una especie de prueba de coordinación en la que tenía que tocarme la nariz y luego su dedo una y otra vez, me iluminó los ojos con luces hasta que vi manchas. Durante todo el tiempo, su ceño fruncido no hacía más que profundizarse. Cuando terminó, imprimió algo y lo selló en un sobre. Sus manos, noté, estaban muy firmes mientras me lo entregaba. Necesitas tomar estos medicamentos de inmediato, dijo. No sugirió, no recomendó, necesitas. Y necesitas hacer un seguimiento con un neurólogo en el plazo de una semana. No el mes que viene, no cuando tengas tiempo, en el plazo de una semana. Mi estómago hizo un nudo horrible. Es grave. Lo suficientemente grave como para que no debas esperar. Me sostuvo la mirada.
Lo digo en serio, Elena. No pospongas esto. Tomé el sobre con los dedos entumecidos. Se sentía más pesado de lo que debería. Llamé a casa desde mi dormitorio esa noche, sentada en mi cama con el sobresellado en la mesita de noche. Mi madre respondió al tercer timbrazo, su voz alegre y distraída. Elena, cariño, ¿cómo van las clases? Mamá, necesito decirte algo. Mi voz salió más temblorosa de lo que quería. Fui a la clínica de salud hoy. El médico me hizo algunas pruebas y está muy preocupado. Me dio una receta que necesito surtir de inmediato. Oh, cariño, ¿es solo estrés? Siempre has sido muy preocupona. Cerré los ojos. No, mamá, no es estrés. Dijo que tengo síntomas neurológicos y que necesito medicación de inmediato y ver a un especialista en una semana. Hubo una pausa. Podía oír la televisión de fondo, algún reality show que mi padre siempre veía. Está bien, dijo mi madre finalmente. Recogeremos la receta mañana. No te preocupes por eso. Solo concéntrate en tus estudios, ¿de acuerdo? Un alivio me inundó. ¿De verdad? Gracias. El médico parecía muy serio al respecto. Elena, lo tenemos controlado. La voz de mi padre se escuchó ligeramente amortiguada, como si se hubiera inclinado sobre el hombro de mi madre. No te estreses. Nosotros nos encargaremos de todo. Tú solo concéntrate en la escuela. Gracias, susurré. Estaba muy asustada. No hay necesidad de asustarse, cariño. Somos tus padres. Siempre te cuidaremos. Colgué sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en días. Iban a encargarse de ello. Todo iba a estar bien. Fui a casa ese fin de semana, en parte porque quería asegurarme de que habían recogido la medicación y en parte porque simplemente necesitaba ver a mi familia. La casa se veía igual que siempre. El arce del jardín delantero soltando hojas por todas partes. La camioneta de mi padre en la entrada. La luz del porche que parpadeaba porque él siempre decía que la arreglaría pero nunca lo hacía. Adentro, encontré a mi hermana pequeña, Eva, tumbada en el sofá de la sala, completamente absorta en su nuevo iPhone. No cualquier iPhone, el último modelo. El que costaba más que mis libros de texto de todo el semestre. Bonito teléfono, dije, dejando mi bolso junto a las escaleras. Eva levantó la vista, su rostro iluminado. ¿Verdad? Mamá y papá me sorprendieron con el ayer. ¿Tiene esta cámara increíble y puedo editar mis vídeos directamente en el teléfono? Elena, mi madre apareció desde la cocina, secándose las manos en un paño de cocina. Llegaste temprano. No te esperaba hasta la cena. Mi padre la siguió, sonriendo. Ahí está nuestra universitaria. ¿Cómo te trata la carrera de química? Nos acomodamos en la sala y durante la siguiente hora escuché a Eva hablar sobre su próximo proyecto escolar. Algo sobre una presentación multimedia que requería equipo de calidad profesional, lo que aparentemente justificaba el nuevo teléfono. Mis padres estaban pendientes de cada una de sus palabras, haciendo preguntas, ofreciendo sugerencias, radiantes de orgullo. Esperé un descanso en la conversación. Oigan, sobre mi medicación. Oh, Elena, ahora no, mi padre hizo un gesto con la mano. Tu hermana nos está contando sobre su proyecto. Lo sé, pero el médico dijo que era urgente. Cariño, solo estás sobrecargada, mi madre me dio una palmadita distraída en la rodilla, su atención todavía en Eva. La universidad es estresante. Necesitas relajarte más. Eva me lanzó una mirada. No exactamente de suficiencia, pero casi. La mirada que decía, ves, yo importo más. Había visto esa mirada toda mi vida. Lo intenté de nuevo en la cena. ¿Recogieron mi receta? Tu hermana nos necesita más en este momento, dijo mi padre, pasando el bol de ensalada. Tiene esa gran presentación el mes que viene. Algo frío se instaló en mi pecho. Pero el médico dijo. Los médicos siempre hacen que las cosas suenen peor de lo que son, interrumpió mi madre. ¿Recuerdas cuando Eva tuvo ese resfriado y dijeron que podría ser neumonía? Era solo un resfriado. Esto es diferente.
Lo es, mi padre levantó una ceja. Siempre has sido un poco dramática con tu salud, cariño. Dejé el tenedor. Mi apetito se había ido de todos modos. Esa noche, me desperté jadeando. Mi habitación estaba oscura excepto por la luz de la calle que se filtraba por las cortinas. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Mis dedos, de ambas manos, estaban completamente entumecidos, como si hubieran sido reemplazados por bloques de madera. Intenté sentarme y la habitación se inclinó violentamente hacia un lado. Busqué a tientas mi mesita de noche y fallé, mis manos entumecidas, torpes e inútiles. Logré enderezarme por pura fuerza de voluntad. Me senté en el borde de mi cama, respirando con dificultad, tratando de no entrar en pánico. Esto era peor que en el laboratorio, peor que cualquiera de los episodios anteriores. Necesitaba esa medicación. Esta noche. Bajé las escaleras a trompicones, con una mano en la pared para mantener el equilibrio. La cocina estaba a oscuras. Encendí la luz e inmediatamente vi el mostrador donde mi madre siempre ponía las recogidas de la farmacia. Nada. Solo la caja del teléfono de Eva, algunos accesorios que había pedido, una pila de correo. Ninguna bolsa de farmacia, ninguna medicación. Revisé el otro mostrador, la mesa, incluso abrí el refrigerador por si alguien lo había puesto allí por error. Nada. Mis manos seguían entumecidas. Mi cabeza comenzaba a palpitar. Y en ese momento, sola en la cocina de mis padres a las 2 de la mañana, sentí un miedo que nunca antes había sentido. No miedo de lo que le estaba pasando a mi cuerpo. Miedo de que a mi propia familia no le importara lo suficiente como para ayudarme. Esperé hasta el almuerzo del domingo para mencionarlo. Tradición familiar. Todos tenían que estar allí, teléfonos guardados, atención centrada. No podían ignorarme o cambiar de tema cuando estábamos todos sentados alrededor de la mesa juntos. Al menos eso es lo que me dije a mí misma. Eva estaba presumiendo las características de su nuevo teléfono, demostrando la función de zoom de la cámara en el arreglo floral que mamá había colocado en el centro de la mesa. Mis padres estaban apropiadamente asombrados. Me senté en silencio, mis dedos todavía hormigueando con ese horrible entumecimiento, un mareo amenazando en los bordes de mi conciencia. Esperé hasta que hubo una pausa natural en la conversación. Luego pregunté, manteniendo mi voz tranquila y casual. ¿Recogieron mi receta? El médico dijo que era urgente. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su té helado. Tomó un largo sorbo, dejó el vaso con un suave tintineo y dijo, «Oh, usamos ese dinero para comprar el nuevo teléfono de tu hermana. Lo necesitaba para la escuela». Las palabras no se registraron del todo al principio. Era como si mi cerebro no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Debí haber entendido mal. No podía haber dicho eso. Eva estaba navegando en su teléfono, sin siquiera pretender parecer culpable. Si acaso, se veía satisfecha, incluso reivindicada. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Lo dejé con cuidado, como si estuviera desactivando una bomba. Mi pulso volvía a latir con fuerza, fuerte en mis oídos. Usaron el dinero de la medicación, dije lentamente, para comprar un teléfono. Elena, no empieces, la voz de mi madre tenía ese tono de advertencia. El tono que usaba cuando pensaba que estaba a punto de hacer una escena. ¿Empezar qué? Preguntar por una medicación que un médico dijo que necesitaba de inmediato. El teléfono era importante, dijo mi padre, finalmente encontrando mis ojos. La presentación de Eva es el 30% de su calificación. Necesitaba equipo profesional. Lo miré fijamente, a este hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que vino a mi feria de ciencias de 6º grado, que solía llamarme su chica lista. Y no lo reconocí en absoluto. Claro, dije. Mi voz sonaba distante, como si viniera de otra persona. Entonces supongo que no leyeron la etiqueta de advertencia que envió el farmacéutico. La mano de mi madre se congeló con el tenedor a medio camino de su boca. ¿Etiqueta de advertencia? Su voz se quebró ligeramente, lo suficiente para que yo lo notara. ¿Qué etiqueta de advertencia?, preguntó mi padre, pero su rostro se había puesto pálido. Eva suspiró dramáticamente, dejando su teléfono boca abajo sobre la mesa.
Elena, no hagas que esto se trate de ti otra vez. Necesitaba el teléfono para mi proyecto. No es como si te estuvieras muriendo o algo así. El silencio que siguió fue tan completo que pude oír el tic-tac del reloj en el pasillo. Me incliné hacia adelante, miré a mi padre directamente a los ojos y dije muy bajo, el médico dijo que el medicamento previene el daño neurológico. El daño neurológico, del tipo que no desaparece. Todo el color se drenó de su rostro. Incluso sus labios se pusieron pálidos. Mi madre emitió un pequeño sonido, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Elena, tú. No dijiste que fuera tan grave. Les dije que era urgente. Les dije que el médico estaba preocupado. Les dije que necesitaba ver a un especialista en una semana. Mi voz seguía inquietantemente tranquila. ¿Qué parte de eso no sonaba grave? Bueno, deberías haber sido más clara, espetó mi padre, pero sus manos temblaban. Fui clara. Ustedes eligieron el teléfono de Eva por encima de mi salud. El rostro de Eva había pasado de la suficiencia a la incertidumbre. Cogió su teléfono y luego lo volvió a dejar. No sabía que era tan grave, murmuró. No lo sabías, me volví hacia ella. Oh, simplemente no te importó. Eso no es justo. Justo, casi me reí, pero salió mal. Frágil. ¿Quieres hablar de lo que es justo? Mi madre hacía preguntas frenéticamente ahora, las palabras tropezando unas con otras. Cuando vi al médico. ¿Qué dijo exactamente? ¿Podríamos surtir la receta hoy? ¿Mañana? ¿Qué tan grave era realmente? Mi padre intentó defenderse. Pensamos que el teléfono estaba en oferta. Podemos conseguir tu medicación la semana que viene. El médico dijo que cuanto más espere, peor se pone. Empujé mi silla hacia atrás, levantándome. La habitación se tambaleó un poco, pero me estabilicé con ambas manos sobre la mesa. Dijo inmediato. Dijo urgente. No dijo, cuando a su familia se le ocurra. Elena, siéntate. Resolveremos esto. No. Agarré mi bolso del respaldo de mi silla. No, no creo que lo hagamos. No te atrevas a salir de esta casa, ladró mi padre. Lo miré. Realmente lo miré. A este hombre que se suponía que debía protegerme, que se suponía que debía poner mi bienestar antes que un teléfono, antes que su orgullo, antes que nada. Si algo me pasa, dije en voz baja, recuerden este momento. Recuerden que tuvieron una elección. Caminé hacia la puerta principal. Mi madre me llamaba por mi nombre. Mi padre se estaba levantando, la silla raspando ruidosamente. Eva decía algo sobre no ser dramática, pero no miré hacia atrás. No podía. Si miraba hacia atrás, podría quedarme. Y si me quedaba, podría perdonarlos antes de que se lo merecieran. Conduje de regreso al campus con las manos apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi teléfono vibraba repetidamente. Mamá, papá, incluso Eva. Los ignoré a todos. El entumecimiento en mis dedos se estaba extendiendo por mis muñecas ahora. El mareo empeoraba. Me detuve en la primera clínica de atención de urgencia que pude encontrar. La sala de espera estaba casi vacía en una tarde de domingo. Me registré con una recepcionista que apenas levantó la vista de su computadora, luego me senté en una de esas incómodas sillas de plástico y traté de no pensar en el hecho de que acababa de abandonar a mi familia, o que habían elegido un teléfono por encima de mi salud, o que esto podría ser tan grave como el médico del campus lo hizo sonar. Cuando finalmente llamaron mi nombre, seguí a la enfermera con piernas que se sentían como gelatina. Me tomaron los signos vitales de nuevo. Presión arterial alta, frecuencia cardíaca elevada, niveles de oxígeno bien. La enfermera notó el temblor en mis manos cuando intenté firmar los formularios de consentimiento. El médico que entró era mayor, con el pelo plateado y gafas que se posaban en la punta de su nariz. Revisó mi expediente en su tableta, frunciendo el ceño. ¿Vio a un médico del campus la semana pasada?, preguntó. Sí. Y le recetó una medicación que aún no ha empezado a tomar. Se suponía que mi familia la recogería. No lo hicieron. Me miró por encima de sus gafas.
No dijo nada. Solo me miró de una manera que me hizo sentir simultáneamente vista y completamente expuesta. Necesito esa medicación, dije. Mi voz se quebró. La necesito ahora. Déjeme examinarla primero. El examen fue más exhaustivo que el del campus. Probó mis reflejos, mi coordinación, mis respuestas, hizo preguntas detalladas sobre cada síntoma. ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? ¿Habían empeorado? ¿Algo los desencadenaba? Cuando terminó, se recostó y cruzó los brazos. Me gustaría acceder a sus registros médicos anteriores. ¿Tengo su permiso? Claro. Quiero decir, no hay mucho. Generalmente soy bastante sana. Tecleó en su tableta durante varios minutos largos mientras yo estaba sentada allí, mordiéndome la uña. Luego su ceño se profundizó. Eso es extraño, murmuró. ¿Qué? Faltan varios años de datos médicos, registros de cuando tenías. Comprobó la pantalla. Aproximadamente de 12 a 16 años. Hay un vacío. Se me encogió el estómago. ¿Qué quiere decir con un vacío? Quiero decir que tus registros pediátricos se detienen abruptamente a los 12 años, y no se reanudan hasta los 17. 4 años de nada, me miró. ¿Sabes por qué sería eso? No. No recuerdo haber estado enferma durante ese tiempo. Quiero decir, tuve las cosas habituales, resfriados, gripe, pero nada grave. ¿Alguien ha estado alterando tu expediente médico? La pregunta me golpeó como agua fría. ¿Qué? No. ¿Quién lo haría? ¿Por qué alguien haría eso? Me mostró su pantalla, aunque no pude entender la mayor parte. Estos registros de acceso muestran que tu expediente fue abierto varias veces desde una cuenta administrativa. Se hicieron cambios en tu historial de paciente. Específicamente, se eliminaron varios códigos de diagnóstico. Mi cerebro se sentía como si estuviera en cortocircuito. No entiendo. ¿Por qué alguien eliminaría códigos de diagnóstico? Eso es lo que me preocupa. La voz del médico era suave pero seria. A veces, los miembros de la familia que tienen acceso a los portales de pacientes hacen alteraciones cuando no están de acuerdo con un diagnóstico o cuando quieren evitar que se recomienden ciertos tratamientos. La habitación se sentía demasiado pequeña de repente, demasiado caliente. Mis padres no lo harían. Excepto que quizás sí. Quizás ya lo habían hecho. Quiero hacer algunas pruebas más avanzadas, continuó. Y te voy a derivar a un neurólogo. Esto debería haberse abordado hace años. ¿Años? Mi voz salió como un susurro. ¿Qué quiere decir con años? Dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. Basado en tu presentación actual y la progresión de los síntomas que has descrito, esto no es algo que se desarrolló en los últimos meses. Es algo que se ha estado gestando durante bastante tiempo. Las pruebas duraron 2 horas. Análisis de sangre, otro examen neurológico, algo llamado EEG, donde me pegaron electrodos en la cabeza y me dijeron que cerrara los ojos. Me quedé allí bajo las luces fluorescentes, tratando de no pensar en registros médicos faltantes y expedientes alterados y la posibilidad de que alguien en mi familia me hubiera estado mintiendo durante años. Cuando terminó, el médico me escribió una receta, la misma que me había recetado el médico del campus, y me la entregó con instrucciones muy específicas. Toma esto 2 veces al día. No te saltes ninguna dosis. No esperes. Y ve a este neurólogo. Me entregó una tarjeta de referencia. Estoy marcando esto como urgente. ¿Qué tan urgente? Estoy anotando en tu expediente que deberías ser vista en 72 horas. Si no pueden acomodarte, llámame directamente. Escribió su número de celular en el reverso de la tarjeta. Los médicos no dan sus números de celular por problemas menores. Salí de la clínica con las recetas en la mano y las surtí en la farmacia 24 horas de al lado. Me quedé allí bajo las duras luces viendo al farmacéutico contar las pastillas en un frasco naranja y sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. Esto era real. Estaba sucediendo. Y por alguna razón que aún no entendía, alguien había intentado ocultármelo. Mi teléfono había estado vibrando sin parar.
Finalmente lo miré mientras esperaba mi receta. 17 llamadas perdidas. 32 mensajes de texto. La mayoría eran de mi madre. Por favor, llámanos. Estamos preocupados. Vuelve a casa para que podamos hablar. No te enfades. Podemos arreglar esto. Unos pocos de mi padre. Esto es ridículo. Deja de reaccionar de forma exagerada. Llama a tu madre. Y uno de Eva. ¿Por qué te pones así? Es solo un teléfono. Miré ese último mensaje durante un largo momento. Luego abrí un nuevo mensaje para mi madre. No voy a casa esta noche. Su respuesta fue inmediata. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar. Estoy consiguiendo mi medicación. La medicación que se suponía que debían conseguir para mí. Elena, por favor, vuelve a casa. Necesitamos hablar de algo importante. Mis dedos dudaron sobre el teclado. Algo importante. ¿Qué podría ser más importante que el hecho de que habían priorizado un teléfono sobre la medicación que su hija necesitaba desesperadamente? No estoy lista para hablar con ustedes, escribí. El mensaje de mi padre llegó segundos después. Por favor, no involucres a extraños en asuntos familiares. ¿Extraños? Se refería a los médicos, profesionales médicos que realmente estaban tomando mi condición en serio. No respondí a ese. Recogí mi medicación, tomé la primera dosis allí mismo en la farmacia, y conduje hacia la única persona que pensé que podría decirme la verdad, mi tía Linda, la hermana mayor de mi madre. Vivía a unos 20 minutos del campus en una pequeña casa con un jardín que siempre olía a lavanda. Abrió la puerta en bata, echó un vistazo a mi cara y me hizo entrar sin decir una palabra. Arete, dijo. Nos sentamos en la mesa de su cocina, ella en su bata, yo todavía con la ropa que había usado para el almuerzo del domingo que ahora parecía una vida entera. Puso una taza de manzanilla frente a mí y esperó. Le conté todo. El desmayo, el médico del campus, la receta que mis padres nunca surtieron, la visita a urgencias, los registros médicos faltantes. No pareció sorprendida. Eso fue lo que me impactó. La total falta de sorpresa en su rostro. Lo sabías, dije rotundamente. Sabías que algo andaba mal. La tía Linda rodeó su propia taza con las manos y suspiró. No sabía sobre la medicación actual. Tu madre no me ha contado mucho últimamente, pero, hizo una pausa, pareciendo luchar con algo. Elena, hay cosas sobre las finanzas de tu familia que no sabes. ¿Qué cosas? ¿Recuerdas cuando Eva comenzó en esa costosa academia de música cuando tenía 14 años? Sí. Mamá y papá dijeron que era una inversión en su futuro. Lo era, pero ese dinero tenía que venir de alguna parte. La tía Linda me miró fijamente. Salió de los ahorros médicos que habían reservado para ti. La taza se me resbaló de las manos. El té se derramó sobre la mesa. ¿Qué? Tenías problemas de salud en ese entonces también. ¿Lo recuerdas? Tenías 13, 14 años. Seguías mareándote. Tus manos se entumecían. Te llevaron a médicos, varios médicos, y se habló de hacer pruebas exhaustivas. Pruebas costosas. Las piezas encajaban en mi cabeza, pero formaban una imagen que no quería ver. No recuerdo nada de eso. Tu madre no quería que te preocuparas. Te dijo que eran solo dolores de crecimiento, solo estrés de la escuela. Pero ellos sabían. Les habían dicho que necesitabas atención de seguimiento, y usaron ese dinero en Eva en su lugar. La tía Linda no respondió, lo que fue respuesta suficiente. Me levanté bruscamente, mi silla raspando ruidosamente en la silenciosa cocina, caminé hasta la ventana y de regreso, intenté respirar a través de la opresión en mi pecho que no tenía nada que ver con mi condición médica. Sacrificaron mi salud, dije en voz baja, por su carrera musical. No creo que lo vieran de esa manera en ese momento. Creo que se convencieron de que estabas bien, que los médicos estaban siendo demasiado cautelosos, que la oportunidad de Eva era urgente y tus problemas médicos podían esperar. Pero no podían esperar. Ese médico de hoy dijo, esto se ha estado gestando durante años. Lo sé, cariño. Lo sé. Un recuerdo afloró,
borroso y fragmentado. Tenía quizás 14 años, acostada en una cama de hospital, las luces demasiado brillantes. Mi madre lloraba. Recuerdo que dijo algo. ¿Qué fue? Algo sobre que yo no podía saber algo. Ella no puede saberlo. Es demasiado joven. ¿Qué no podía saber? Pregunté en voz alta. La expresión de la tía Linda cambió. Se volvió reservada. ¿Qué quieres decir? Acabo de recordar algo. Estar en un hospital. Mamá lloraba y dijo que no podía saber algo porque era demasiado joven. ¿De qué hablaba? Mi tía guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz fue cuidadosa. Deberías preguntarles a tus padres sobre eso. Te estoy preguntando a ti. Elena, por favor. Estaba suplicando ahora. Por favor, solo dime la verdad. ¿Qué es lo que no sé? Cerró los ojos brevemente, luego los abrió y me miró con algo parecido al dolor. Cuando tenías 14 años, te diagnosticaron una condición rara. No recuerdo el nombre exacto, algo neurológico. Los médicos querían comenzar el tratamiento de inmediato, medicación, monitoreo, cambios en el estilo de vida. Era caro a largo plazo. La cocina se sentía sin aire. Y mis padres dijeron que no. Dijeron que necesitaban tiempo para pensarlo, para obtener segundas opiniones, para entender todas las opciones. Su voz era amarga ahora. Pero lo que realmente querían era tiempo para averiguar cómo pagar la escuela de música de Eva. Y para cuando tomaron esa decisión, estaban demasiado avergonzados para decirte la verdad sobre por qué retrasaron tu tratamiento. Así que simplemente fingieron que nunca había sucedido. Se convencieron de que estabas bien, que los síntomas habían desaparecido, que los médicos se habían equivocado. Pero no estaba bien. Mi voz se quebró. Todavía no estoy bien. La tía Linda se levantó y me abrazó. Me dejé caer contra ella, temblando de ira, dolor y traición. ¿Por qué no me lo dijiste?, susurré contra su hombro. Intenté hablar con tu madre varias veces. Dijo que lo estaban manejando, que sabían lo que era mejor para ti. Se apartó, con las manos en mis hombros. Lo siento. Debería haber hecho más. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de Eva. No le preguntes a papá. Pregúntale a mamá. Se lo mostré a la tía Linda. Lo leyó y sacudió la cabeza. Tu hermana sabe más de lo que aparenta. Todo el mundo sabe más que yo. Sentí que una risa amarga burbujeaba. Soy la única que no sabía que mi propio historial médico me estaba siendo ocultado. Salí de la casa de la tía Linda con más preguntas que respuestas y conduje sin rumbo por un tiempo, solo tratando de procesar todo. Eventualmente, me encontré en el estacionamiento del hospital donde nací, donde tuve innumerables citas infantiles, donde aparentemente pasé tiempo como adolescente que ni siquiera podía recordar correctamente. Me senté en mi auto mirando el edificio, en algún lugar allí dentro había registros sobre mí. Registros que alguien había alterado, eliminado u ocultado. Registros que podrían explicar por qué mis padres habían tomado las decisiones que tomaron. Mi teléfono sonó. Mi madre. Casi no respondí, pero una pequeña parte de mí todavía esperaba que tuviera una explicación razonable. ¿Elena? Su voz estaba tensa por el pánico. ¿Dónde estás? Por favor, tienes que volver a casa. Necesitamos hablar. No voy a volver a casa. Esto no es algo que podamos discutir por teléfono. Entonces supongo que no lo discutiremos. Me sorprendió lo firme que sonaba mi voz. No entiendes. Hay cosas que no sabes. Ese es el problema, mamá. Hay muchas cosas que no sé. Cosas que deliberadamente me ocultaron. Cosas que tú y papá decidieron que no se me permitía saber. Silencio, luego en voz baja. ¿Con quién has estado hablando? ¿Importa? Linda. No una pregunta, una acusación. Ella te lo dijo. Me dijo lo suficiente. Me dijo que cuando tenía 14 años, tuve un diagnóstico que ignoraron. Que usaron dinero destinado a mi atención médica para pagar la escuela de música de Eva. Que me han estado mintiendo durante años.
No es tan simple. Me parece bastante simple. Por favor, solo vuelve a casa para que podamos explicar. No. Colgué. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no eran solo los síntomas médicos. Era rabia. Rabia pura y limpia. Salí de mi coche y entré al hospital. El departamento de registros estaba en el segundo piso, pasando la cafetería y a través de un laberinto de pasillos que parecían idénticos. Finalmente lo encontré, una pequeña oficina con un mostrador y una mujer de mediana edad tecleando en una computadora. ¿Puedo ayudarla? Necesito acceder a mis registros médicos. Antiguos, de cuando era adolescente. Me hizo llenar un formulario, mostrar mi identificación, firmar autorizaciones. Luego desapareció en una habitación trasera mientras yo estaba allí, bajo las luces fluorescentes, sintiendo que estaba a punto de abrir la caja de Pandora. Cuando regresó, parecía incómoda. ¿Hay algún problema?, pregunté. Bueno, dijo, dejando una delgada carpeta en el mostrador. Su expediente es inusualmente escaso para alguien de su edad, y varias secciones están marcadas como restringidas. ¿Restringidas cómo? Restringidas en el sentido de que solo un padre o tutor legal puede acceder a ellas. Pero son mis registros, sobre mi salud. Entiendo, pero estas restricciones se pusieron en marcha cuando usted era menor de edad. Ahora tiene más de 18 años, pero las alertas siguen activas en el sistema. Abrió la carpeta, mostrándome páginas que estaban casi completamente censuradas. Barras negras cubrían la mayor parte del texto. Puedo solicitar que se levanten las restricciones, pero requiere autorización de quien las estableció originalmente. Mis padres, probablemente. Sí. Miré las páginas censuradas, mi propio historial médico oculto detrás de barras negras y códigos de anulación parental. ¿Puede al menos decirme qué años cubren estas restricciones? Comprobó su computadora. Edades de 12 a 16 años. 4 años. El mismo vacío que había notado el médico de urgencias. Eso es muy inusual, agregó la recepcionista, claramente incómoda con toda la situación. La mayoría de los padres no restringen el acceso a los registros médicos de rutina. ¿Y el historial de citas? ¿Puede decirme si tuve citas durante esos años, aunque no pueda decirme para qué eran? Dudó, luego tecleó algo. Sus cejas se levantaron. Oh, sí. Bastantes citas, en realidad. Múltiples especialistas. Neurología, definitivamente. Algunas con. Entrecerró los ojos en la pantalla. Parece un consejero genético. Mi corazón latía de nuevo. ¿Un consejero genético? ¿Por qué vería a un consejero genético? No puedo acceder a las notas. Lo siento. ¿Y la farmacia? ¿Puede ver qué recetas se escribieron? Más tecleo, más ceños fruncidos incómodos. Se escribieron varias recetas durante ese periodo de tiempo, pero todas fueron canceladas o nunca surtidas. ¿Todas? Según esto, sí. Alguien con acceso al portal de padres las marcó como paciente declinó o familia solicitó tratamiento alternativo. Pero yo no decliné nada. Ni siquiera sabía que necesitaba tratamiento. ¿Puede decirme para qué eran las recetas? No puedo ver los medicamentos específicos. Esos detalles están detrás de la restricción. Saqué mi frasco de recetas actual. ¿Era esta? ¿Una de ellas era esta medicación? Ella miró la etiqueta, luego de nuevo a su pantalla. No me miró directamente a los ojos. Realmente no puedo decirlo. Lo que significaba sí, lo que significaba que hace años los médicos habían intentado recetar exactamente lo que estaba tomando ahora y alguien me había impedido obtenerlo. Salí del hospital aturdida y llamé al consultorio del neurólogo desde mi coche. Podían verme mañana a las 9 de la mañana si estaba dispuesta a venir por un espacio de cancelación. Dije que sí de inmediato. Luego me quedé sentada allí, tratando de juntar los fragmentos de información que había recopilado, los registros faltantes, las recetas canceladas, el consejero genético, los años de silencio y mentiras. Mi teléfono vibró. El nombre del farmacéutico apareció en la pantalla. Le había dado mi número cuando recogí la receta. Señorita Patterson,
habla David de la farmacia del Este. Tengo información preocupante sobre su medicación que creo que debería saber. De acuerdo. Cuando estaba surtiendo su receta, hice una verificación de rutina a través de nuestro sistema. Su medicación le fue recetada una vez antes, hace unos 8 años, en nuestra sucursal hermana. ¿Hace 8 años? Habría tenido 14 años. Las notas en nuestro sistema indican que había una advertencia urgente adjunta a esa receta. Algo sobre una clasificación de riesgo crítico. Pero cuando revisé su expediente actual, su nivel de riesgo está marcado como bajo. No entiendo. ¿Cómo puede ser eso? Eso es lo que me preocupó. Así que investigué un poco. Alguien con acceso al portal cambió su clasificación de riesgo la semana pasada. La cambió de crítico a bajo. Eso no es algo que suceda accidentalmente. El estacionamiento pareció inclinarse. Alguien rebajó deliberadamente la gravedad de mi condición. No puedo especular sobre la intención, pero sí, la clasificación fue cambiada. Y debido a ese cambio, su receta actual no fue marcada como urgente cuando sus padres recogieron él. Hizo una pausa. Espere, ¿dijo que sus padres no recogieron esto? Nunca fueron a la farmacia. ¿Oh? ¿O no, señorita Patterson? Cuando alguien con acceso al portal cambia una clasificación de riesgo y luego no recoge una medicación crítica, eso levanta serias banderas rojas. Creo que necesita documentar esto. Esto podría ser negligencia médica. Negligencia médica. Las palabras flotaban en el aire como humo. ¿Quién cambió mi clasificación? El registro de acceso muestra que se hizo desde la cuenta del portal de su padre. No recuerdo haber conducido de regreso al campus. Un minuto estaba en el estacionamiento del hospital, al siguiente estaba sentada en mi dormitorio mirando la pantalla de mi portátil. Inicié sesión en mi portal de paciente, algo que apenas había usado porque mis padres siempre se encargaban de las cosas médicas por mí. Creé una nueva contraseña porque había olvidado la anterior. Esperé el correo electrónico de verificación. Cuando finalmente entré, fui directamente al registro de actividad. La cuenta de mi padre había accedido a mi expediente 6 veces en el último mes. Cada vez había hecho cambios, eliminado alertas, rebajado marcadores de urgencia, editado notas de síntomas que yo había introducido. Una entrada mostraba que en realidad había cambiado mis síntomas reportados de graves y empeorando a leves e intermitentes. Literalmente había reescrito mi historial médico para hacerme parecer menos enferma de lo que estaba. Un recuerdo afloró, nítido y claro esta vez. Tenía quizás 15 años, sentada en el borde de una cama de hospital. Una doctora, una mujer con ojos amables, hablaba con mis padres en el pasillo. No podía oír lo que decían, pero podía ver el rostro de mi padre, enojado, a la defensiva. Mi madre lloraba. Luego mi padre volvió a entrar y dijo, «Vístete. Nos vamos». La doctora no sabe de lo que habla. Nos fuimos. No recuerdo haber vuelto nunca, pero debí haberlo hecho porque mis expedientes decían que tuve múltiples citas durante el año siguiente. Citas de las que casi no tengo memoria. ¿Qué más me habían ocultado? ¿De qué más me habían convencido de que no había sucedido? Mi teléfono sonó de nuevo. Mamá. Respondí esta vez, pero no hablé. Elena, su voz era cruda, como si hubiera estado llorando. Por favor, necesitamos hablar en persona. Hay cosas que necesitas entender. Entiendo mucho. Entiendo que tú y papá me han estado mintiendo durante años. Que usaron dinero destinado a mi atención médica en EVA. Que papá ha estado accediendo a mis archivos médicos y cambiándolos para hacerme parecer menos enferma. Silencio. Lo suficientemente largo como para pensar que había colgado. ¿Cómo te enteraste?, susurró finalmente. ¿Importa? Es verdad, ¿no es así? No es. Es más complicado que eso. Inténtalo. Tengo tiempo. No por teléfono. Por favor, vuelve a casa. ¿Para qué? Para que puedan manipularme en persona. Para que pueda explicar por qué tomamos las decisiones que tomamos. ¿Te refieres a por qué eligieron a Eva por encima de mí? ¿Por qué apostaron con mi salud?
Para que ella pudiera tener clases de música. Eso no es. Su voz se quebró. Elena, hay cosas sobre nuestra familia que no sabes. Cosas médicas. Cosas de las que intentábamos protegerte. Eso me detuvo. ¿Qué cosas médicas? No puedo. No así. Por favor, solo vuelve a casa o déjame ir a ti, pero no podemos hablar de esto por teléfono. Dame una buena razón por la que debería creer algo de lo que dices. Porque soy tu madre y, a pesar de lo que piensas ahora, te quiero. Siempre te he querido. Curiosa forma de demostrarlo. Colgué, pero sus palabras se quedaron conmigo. Cosas médicas sobre nuestra familia. Cosas de las que intentaban protegerme. Pensé en el consejero genético, en la forma en que la recepcionista del hospital había parecido incómoda al ver mi expediente, en la urgencia en la voz de ese médico del campus. ¿Qué tenía exactamente? ¿Qué había tenido siempre que nadie quería nombrar? Le envié un mensaje a Eva. ¿Qué sabes sobre mi condición médica? No respondió durante 10 minutos. Luego, no quiero involucrarme. Ya estás involucrada. ¿Qué quisiste decir antes cuando dijiste que no le preguntara a papá? Otra larga pausa. Mamá sabe más que él sobre las pruebas. Sobre lo que encontraron cuando eras más joven. ¿Qué pruebas? ¿Qué encontraron? No sé los detalles. Solo sé que es genético. Y mamá estaba asustada. ¿Genético? ¿Cómo? Realmente no quiero hablar de esto, Eva. Los escuché pelear una vez cuando estabas en el hospital esa vez. Mamá quería contarte todo y papá dijo que eras demasiado joven y que solo te asustaría y que tal vez se te pasaría con el tiempo. No se me va a pasar una condición genética. Lo sé. Lo sé ahora, ¿de acuerdo? Pero yo tenía como 12 años y no entendía de qué hablaban y solo quería que todos dejaran de gritar. Miré mi teléfono y los textos de pánico de mi hermana pequeña y sentí que algo se ablandaba ligeramente. Ella también había sido una niña. La habían mantenido en la oscuridad casi tanto como a mí. ¿Qué más recuerdas?, escribí. Solo que estaban asustados. Muy asustados. Y después de eso, empezaron a actuar como si todo estuviera bien, como si no pasara nada. Y tú parecías estar bien. Así que pensé que tal vez estaba bien. No está bien. Lo sé. Lo siento. Lo siento mucho, mucho. Esa noche, apenas dormí. Seguí pensando en condiciones genéticas, en diagnósticos ocultos, en padres que aman a sus hijos pero toman decisiones terribles. De todos modos, la oficina del neurólogo llamó a las 8 de la mañana, ¿podría llegar antes? Habían tenido otra cancelación y la doctora quería verme lo antes posible. Estuve allí a las 8:30. La neuróloga era una mujer de unos 50 años con cabello con mechas grises y manos firmes. Doctora Sara Chávez, según su placa de identificación. Revisó mis expedientes, tanto los actuales como los que había podido acceder de mi pasado, durante mucho tiempo antes de hablar. Elena, dijo finalmente, necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Qué sabes sobre el historial médico de tu familia? Aparentemente, nada. Por eso estoy aquí. Mostró imágenes en su computadora. Escáneres cerebrales, me di cuenta. Resonancias magnéticas. Estas son de hace 5 años. ¿Sabías que te las habían hecho? Miré las imágenes. No. Y estas son de la semana pasada. Las puso una al lado de la otra. Incluso para mi ojo inexperto, pude ver la diferencia. Algo en la segunda imagen que no estaba en la primera. Algo que se veía mal. ¿Qué es eso? Mi voz salió ronca. Eso, dijo la doctora Chávez suavemente, es inflamación. Inflamación neurológica progresiva que debería haberse tratado hace 5 años, cuando apareció por primera vez. La habitación pareció reducirse a solo su rostro, sus ojos firmes, su expresión cuidadosa. ¿Qué pasa si no se trata?, pregunté. Centrémonos en tratarte ahora. Esa no es una respuesta. Ella suspiró. Sin tratamiento, este tipo de inflamación puede causar daño permanente, deterioro de la función motora,
problemas sensoriales. En casos graves, convulsiones. Estoy en un caso grave. Te estás acercando. Unos meses más. No terminó la frase. No fue necesario. Y hace 5 años, si me hubieran tratado, entonces. Estarías bien. Sin daño duradero en absoluto. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Una última y frágil esperanza de que tal vez mis padres solo habían cometido un error. Que tal vez no sabían cuán grave era. Pero sí lo sabían. Tenían estos escáneres. Vieron estas imágenes. Y eligieron no hacer nada. Hay algo más, dijo la doctora Chávez con cuidado. El patrón de inflamación que tienes es consistente con un marcador genético, uno que a menudo se presenta en las familias. Es decir, que esto podría no ser aleatorio. Significa que alguien en tu familia podría tener la misma condición o ser portador. Mis padres me lo habrían dicho sí. Lo habrían hecho. Me miró por encima de sus gafas, no con crueldad, y no tuve una respuesta para eso. Me senté en el consultorio de la doctora Chávez, mirando esos escáneres cerebrales, y algo dentro de mí simplemente se hizo añicos. No ruidosamente, no dramáticamente, solo una rotura silenciosa e irreversible. Necesito hablar con mi madre, dije. La doctora Chávez me entregó su tarjeta de visita. Llámame si necesitas algo. Y Elena, empieza la medicación hoy. No esperes ni una hora más. Conduje hasta el trabajo de mi madre, una clínica dental donde trabajaba como recepcionista. Le envié un mensaje de texto desde el estacionamiento. Sal ahora. Apareció 3 minutos después, pálida y temblorosa, con su placa de trabajo aún prendida en su cardigan. Caminó hacia mi coche como si se acercara a una bomba que podría detonar. Salí, me quedé allí con los brazos cruzados, esperé. Elena, yo. Mi voz era plana. Muerta. Solo dime la verdad. Toda. Miró alrededor del estacionamiento, comprobando si alguien podía oírnos. Luego me agarró la muñeca, no bruscamente, sino desesperadamente, y me llevó hacia el costado del edificio donde estaban los contenedores de basura. Privado, oculto. Le rogué a tu padre que no lo hiciera, susurró. Sus ojos ya estaban rojos, ya llenándose de lágrimas. Cuando tenías 14 años y el médico dijo que necesitabas tratamiento, le rogué. Dije que no podíamos esperar, pero él dijo. Dijo que no podíamos arriesgar todo por algo que podría ser serio. Podría ser. Le arrebaté la muñeca. Los escáneres estaban ahí. El diagnóstico era claro. Me convenció de que podía esperar, que podíamos ver si empeoraba, que tal vez se te pasaría con el tiempo. Lloraba ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. El médico sospechaba un trastorno neurológico degenerativo. El tratamiento era caro. Caro a largo plazo. Y tu padre dijo. Déjame adivinar. La escuela de música de Eva era más importante. Ella se estremeció como si la hubiera abofeteado. Teníamos el dinero. Lo teníamos. Pero tu padre lo invirtió. Dijo que era para el futuro de todos nosotros. Una oportunidad de negocio que no podía perder. Y luego fracasó. Todo se perdió. Así que habían apostado mi salud en un negocio y habían perdido. Para cuando volviste a colapsar, continuó mi madre, con la voz quebrada, estábamos demasiado avergonzados para decírtelo, demasiado avergonzados para admitir que habíamos esperado, que habíamos elegido mal. Avergonzados. Me reí, pero salió mal. ¿Hueco? Estaban avergonzados. Así que simplemente. ¿Qué? Fingieron que nunca había sucedido. Tu padre accedió a tus registros médicos. Cambió cosas, lo hizo parecer menos grave para que los médicos no insistieran en pruebas costosas. Pensó que si podíamos mantenerte estable hasta que te graduaras, hasta que tuvieras tu propio seguro. Hasta que se convirtiera en mi problema en lugar del de ustedes. Ella no lo negó. Pensé en Eva, en su escuela de música, sus competencias, su nuevo teléfono. ¿Eva sabe todo esto? Nos escuchó pelear hace años. Sabe que tenías una condición que no tratamos.
Ha estado aterrorizada de que te enteraras y la culparas. No la culpo. Era una niña. Miré a mi madre, realmente la miré, a esta mujer que me había preparado los almuerzos y trenzado el cabello y arropado por la noche. Te culpo a ti. Y a papá. Tuvieron una elección. Cada día durante años, tuvieron una elección. Por favor, no te vayas. Me alcanzó de nuevo. Podemos arreglar esto. Pagaremos todo ahora. Lo que necesites. No puedes arreglar 10 años de silencio. Di un paso atrás. No puedes revertir el daño en mi cerebro. No puedes devolverme los años en los que podría haber estado sana. Elena, no. Me dirigí hacia mi coche. La eligieron a ella cada vez. Cada maldita vez. Y ahora, me elijo a mí. Me alejé mientras ella se quedaba allí, llorando en el estacionamiento. Estaba casi de vuelta en el campus cuando Eva llamó. Casi no respondí, pero algo me hizo contestar. ¿Elena? Su voz era pequeña. Asustada. Mamá acaba de llamarme. ¿Está? Está muy mal. Bien. No te vayas. Por favor. Podemos resolver esto como una familia. Puse el coche en punto muerto. Cerré los ojos. Eva, ¿sabías que estaba enferma cuando éramos más jóvenes? Silencio. ¿Eva? Los escuché pelear una noche, susurró. Estabas en el hospital. Papá le gritaba a mamá que no podían pagar tu tratamiento y mi escuela. Y mamá lloraba y decía que tenían que encontrar una manera. Y luego papá dijo. Su voz se quebró. Dijo que mantenerte tranquila era mejor que asustarte con un diagnóstico que no podías entender. ¿Y estuviste de acuerdo con él? Tenía 12 años. No sabía qué hacer. No entendía lo grave que era. Pero lo sabes ahora. Lo has sabido durante años y no dijiste nada. Tenía miedo, lloraba ahora. Tenía miedo de que me odiaras. De que me culparas por sus decisiones. De que todo se desmoronara. Todo se está desmoronando, Eva. Ha estado desmoronándose durante años. Simplemente fingimos que no era así. Por favor, no me odies. Quería odiarla. Sería más fácil que este complicado lío de amor, ira y dolor. Pero era mi hermana, y había sido una niña atrapada en la misma red de mentiras que yo. No te odio, dije finalmente. Pero no puedo estar cerca de ninguno de ustedes ahora mismo. Necesito espacio. Necesito tiempo. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Colgué antes de que pudiera decir algo más. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y un mensaje de voz de mi padre. Lo escuché mientras tomaba mi medicación. La medicación que debería haber estado tomando durante años. Elena, escucha. No hables con nadie sobre las pruebas. Podemos resolver esto en privado. Los asuntos familiares se quedan en la familia. Llámame. Lo borré. La oficina de la doctora Chávez llamó a las 9. ¿Puede venir hoy? Sus resultados de laboratorio están listos y la doctora quiere discutirlos con usted de inmediato. Estuve allí a las 10. La expresión de la doctora Chávez cuando entré en su oficina me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto iba a ser malo. Mostró 2 resonancias magnéticas en la pantalla de su computadora, una etiquetada como hace 5 años y otra como la semana pasada. Incluso yo podía ver la diferencia. El escáner más nuevo mostraba sombras que no estaban en el antiguo, patrones que se veían mal. Elena, dijo suavemente, deberías haber sido tratada en ese entonces. La progresión es significativa. Ya sabía esto, pero escucharlo dicho tan claramente, tan finalmente, hizo que algo colapsara dentro de mí. Tienes un trastorno inflamatorio neurológico progresivo en etapa temprana. Es tratable, pero el retraso en el tratamiento ha complicado las cosas. ¿Complicado cómo? Mi voz sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. Los riesgos a largo plazo incluyen retrasos motores parciales, desmayos recurrentes, posible daño nervioso. Hizo una pausa.
La mayor parte de esto podría haberse evitado si hubieras comenzado el tratamiento hace 5 años. Me hundí en la silla. Mis manos temblaban. ¿Es mi culpa por no haber presionado más? Por no. No. Su voz fue firme. Aguda. Eras una niña. Confiaste en los adultos de tu vida para que te protegieran. Esto no es tu culpa. Pero se sentía como mi culpa. Sentí que debería haberlo sabido. Debería haber luchado más. Debería haber exigido respuestas en lugar de aceptar sus negativas. Comenzaremos un tratamiento agresivo de inmediato, continuó la doctora Chávez. Medicación 2 veces al día, monitoreo semanal, y necesitas evitar el estrés y el sobreesfuerzo. Me miró con atención. ¿Hay alguien que pueda apoyarte en esto? Familia, amigos. Pensé en mis padres, en Eva, en el hecho de que las personas que deberían haber sido mi sistema de apoyo eran las que habían causado esto. Lo resolveré, susurré. Después de la cita, me senté en mi coche en el estacionamiento y lloré, no el llanto de ira de antes, solo un sollozo exhausto y lleno de dolor que venía de algún lugar profundo y roto dentro de mí. Una mujer mayor golpeó mi ventana. Levanté la vista, avergonzada, y ella me hizo un gesto para que la bajara. ¿Estás bien, querida? Gracias. Me entregó un pañuelo por la ventana. Te vi salir de neurología. También tuve mi cita hoy. Sonrió con tristeza. La familia no siempre significa que te protejan, querida. A veces tenemos que protegernos a nosotros mismos. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier diagnóstico. Cuando finalmente revisé mi teléfono, había 7 llamadas perdidas de mi padre y un largo mensaje de voz. Lo escuché. Elena, necesitas dejar de hablar con los médicos sobre asuntos familiares. Esto es entre nosotros. Nosotros nos encargaremos de las facturas médicas. Nos encargaremos de todo, pero necesitas dejar de hacernos parecer monstruos. Llámame. Necesitamos discutir esto en privado. Le respondí con un mensaje de texto. Ya no tienes derecho a decidir nada sobre mi salud. Su respuesta fue inmediata. Estás siendo dramática. Es exactamente por eso que no te lo dijimos. Reaccionas de forma exagerada. Miré ese texto durante mucho tiempo. Luego bloqueé su número. Mi teléfono sonó de nuevo. Tía Linda. Me enteré de la cita, dijo. ¿Cómo estás? Sinceramente, no lo sé. Tu madre me llamó. Está devastada. Bien. Elena. Tuvo años para estar devastada, Linda. Años para decirme la verdad. Años para luchar por mí. Eligió no hacerlo. Silencio. Luego, tienes razón. Tienes toda la razón. Solo quería que supieras que sí te quiere. Solo que quiere mal a veces. Eso no es suficiente. Lo sé. Después de colgar, tomé mi primera dosis de medicación y pensé en todas las dosis que debería haber tomado a lo largo de los años. Todas las citas médicas que debería haber tenido. Todo el monitoreo que nunca sucedió. Mi teléfono vibró. Un mensaje de voz de la tía Linda. Necesito decirte algo sobre tu padre. Sobre el año en que te desmayaste por primera vez. No fue solo por dinero, Elena. Hay más en la historia. Llámame cuando estés lista. Mis manos comenzaron a temblar de nuevo, pero esta vez de miedo. Conduje a la casa de la tía Linda esa noche. Abrió la puerta con los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Debería haberte dicho esto hace años, dijo. Nos sentamos en la mesa de su cocina. Hizo un té que ninguna de las dos bebió. El año en que colapsaste por primera vez, comenzó, tu padre tenía serios problemas financieros. Deudas de juego. Lo había estado ocultando a todos, incluso a tu madre. Cuando llegaron tus facturas médicas, entró en pánico. ¿Juego? Nunca había visto a mi padre jugar. Ni una sola vez. Póker en línea, apuestas deportivas. Empezó poco a poco, luego se descontroló.
Para cuando necesitabas tratamiento, debía más de $50,000 a gente muy seria. La habitación se inclinó ligeramente. Se jugó el dinero de mi tratamiento. El fondo para el tratamiento era el último activo líquido que tenía. Si lo usaba, el banco habría embargado la casa. Lo habríamos perdido todo. Me miró con devastación en los ojos. Eligió la casa. Eligió proteger su imagen. Eligió cualquier cosa excepto a ti. No podía respirar. No podía pensar. Mi padre, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, que vino a mis ferias de ciencias, literalmente se había jugado mi salud. Tu madre guardó silencio porque estaba aterrorizada. Si exponía la verdad, la familia se derrumbaría. La vida de Eva cambiaría drásticamente. Y se convenció de que tal vez estarías bien sin tratamiento. Que tal vez los médicos estaban equivocados. Pero no estaban equivocados. No, no lo estaban. La tía Linda se levantó y sacó un sobreviejo de un cajón, me lo entregó con manos temblorosas. Esto llegó a la casa hace 8 años. Tu padre lo interceptó antes de que tu madre pudiera verlo. Abrí el sobre. Dentro había una carta de un especialista. Se recomienda tratamiento inmediato para la paciente Elena Patterson. Retrasarlo más puede causar daño neurológico a largo plazo. Por favor, contacte nuestra oficina para programar el tratamiento en 72 horas. La fecha en la carta era de cuando tenía 15 años. Ocultó esto, dije rotundamente. Ocultó todo. Y les dijo a todos, familia, amigos, vecinos, que estabas exagerando, que eras demasiado dramática, que en realidad no te pasaba nada. La voz de la tía Linda temblaba de ira. Destruyó tu credibilidad para que nadie tomara tus síntomas en serio. Salí de la casa de la tía Linda aturdida y conduje directamente a la escuela de Eva. Estaba en algún ensayo nocturno. La encontré en el backstage ajustándose el maquillaje. Necesitamos hablar. Levantó la vista, vio mi cara y se puso pálida. ¿Qué pasó? ¿Sabías lo del juego de papá? Todo el color se drenó de su rostro. ¿Cómo? Así que sí lo sabías. Me enteré el año pasado. Vi los estados de cuenta de la tarjeta de crédito, confronté a mamá al respecto. Miró hacia sus manos. Me rogó que no te lo dijera. Dijo que te destrozaría. ¿Destrozarme, Eva? Sus mentiras casi destruyeron mi cerebro. Lo sé, lloraba ahora. Lo sé. ¿Vale? Lo he sabido durante meses y no sabía qué hacer y lo siento mucho. Antes de que pudiera responder, mi padre apareció en la puerta. ¿Qué haces aquí? Su voz era aguda, enojada. Podría preguntarte lo mismo. Tu hermana tiene una actuación. No me importa. Me volví para enfrentarlo por completo. Sé lo del juego, de las deudas, de la carta que escondiste del especialista. Su rostro pasó de rojo a blanco. Eso es un asunto familiar privado. ¿Privado? Te jugaste el dinero destinado a salvar mi vida y lo llamas privado. La gente comenzaba a reunirse. Otros estudiantes, padres, profesores. Baja la voz, siseó mi padre. ¿Por qué? Preocupado de que la gente se entere de lo que hiciste. Estaba temblando, pero no me importaba. Preocupado de que sepan que elegiste el póker por encima de la salud de tu hija. Estaba tratando de salvar a nuestra familia. Estabas tratando de salvarte a ti mismo. Mi voz resonó en el área del backstage. Te jugaste mi futuro para poder cubrir tus errores. Hice lo que tenía que hacer. Me dejaste sufrir durante años. Cambiaste mis registros médicos. Tenías cartas de especialistas. Les dijiste a todos que era dramática para que no me creyeran cuando decía que algo andaba mal. Mi madre apareció entonces, con cara de horror. Elena, por favor, aquí no. Pero ya había terminado de proteger su imagen. Terminado de fingir que todo estaba bien. No iba a malgastar dinero en un, tal vez, gritó de repente mi padre, cuando Eva tenía un potencial real. Toda la sala quedó en silencio. Incluso la música se detuvo.
Docenas de personas se quedaron congeladas, mirándonos a nosotros, a él, al hombre que acababa de admitir que valoraba el potencial de una hija por encima de la salud de la otra. Mi madre emitió un horrible sonido ahogado. Sus manos volaron a su boca. Eva rompió a llorar y salió corriendo por la puerta trasera, y sentí que el último hilo que me conectaba con mi padre se rompía como una cuerda podrida. Espero que haya valido la pena, dije en voz baja. Espero que su carrera musical haya valido la pena jugarse mi vida. Salí, no miré hacia atrás. No me importaron los susurros ni las miradas ni la forma en que mi madre me llamaba por mi nombre. Había terminado. Las consecuencias fueron inmediatas. La noticia del enfrentamiento se extendió por la escuela de Eva, luego al vecindario, luego a nuestra familia extendida. Personas con las que no había hablado en años de repente llamaban, enviaban mensajes, preguntando si era verdad. Si mi padre realmente había hecho lo que todos decían. No respondía la mayoría de ellos. ¿Qué había que decir? Mi padre se volvió cada vez más defensivo, enojado. Escuché a través de la tía Linda que le estaba diciendo a la gente que yo mentía, exageraba, haciéndolo quedar mal por despecho. Las mismas palabras que había usado durante años para desestimar mis síntomas. La doctora Chávez me llamó para mi seguimiento de una semana. Me sentó con una expresión seria. Necesito decirte algo. La negligencia médica que experimentaste, los registros alterados, las recetas interceptadas, el tratamiento retrasado. Llega a un nivel que debería ser reportado. ¿Reportado a quién? A la junta del hospital. Posiblemente a los servicios de protección de adultos, aunque ahora tengas más de 18 años. El patrón de comportamiento sugiere una negligencia médica sistemática de un menor. Pensé en mi padre, en el juego, en los años de mentiras. Hágalo, dije. Ella asintió lentamente. Esto podría complicarse. Tu familia será interrogada. Podría haber ramificaciones legales. Bien. Comencé terapia la semana siguiente, no solo por el trauma del diagnóstico, sino por todo, los años de ser desestimada, el favoritismo, la comprensión de que me habían manipulado sistemáticamente sobre mi propia salud. Mi terapeuta era una mujer de unos 40 años llamada doctora Ríos. Escuchó mi historia sin interrumpir, su expresión cuidadosamente neutral. Cuando terminé, dijo, sabes que esto no fue tu culpa, ¿verdad? Todo el mundo sigue diciendo eso. Porque es verdad. Eras una niña. Confiaste en tus padres para que te protegieran. Esa confianza no fue errónea. Sus acciones lo fueron. Me tomó 3 sesiones poder decirlo en voz alta sin llorar. Mis padres eligieron a mi hermana por encima de mí. Sí, dijo la doctora Ríos suavemente. Lo hicieron. Y eso estuvo mal. Eva apareció en mi apartamento una noche. Casi no la dejo entrar, pero algo en la forma en que lloraba me hizo abrir la puerta. Me entregó un pequeño cuaderno. Su diario de la infancia. Lee la entrada de cuando tenía 12 años, susurró. Pasé a la fecha que indicaba. La letra era desordenada, infantil. Espero que algún día mamá y papá la quieran como me quieren a mí. No sé por qué no lo hacen. Elena es más lista y más amable, y nunca se queja, incluso cuando está enferma. Desearía poder arreglarlo, pero solo soy una niña y nadie escucha a los niños. Levanté la vista hacia mi hermana. Realmente la miré. Tenía 17 años, todavía básicamente una niña, y había estado cargando esta culpa durante años. Lo siento, sollozó. Lo siento tanto, tanto. Debería haber hecho algo, dicho algo. Debería haber. La abracé. Se derrumbó contra mí, llorando en mi hombro. Eras una niña, dije. Esto no era tu responsabilidad. Pero lo sabía. Sabía que te estaban tratando mal y no. Eras una niña, repetí con firmeza. Esto fue culpa de ellos, no tuya. Nos sentamos en mi sofá durante 1 hora mientras ella lloraba. Yo no lloré. Creo que se me habían acabado las lágrimas. Mi madre intentó hacer las paces. Trajo cajas de recibos y cartas antiguas. Prueba de que había luchado por mí, al menos al principio.
Prueba de que había intentado enfrentarse a mi padre antes de rendirse. Fui débil, dijo, sentada en mi apartamento con los ojos rojos. Debería haber sido más fuerte. Debería haberte protegido mejor. Dejé que me convenciera de que estábamos haciendo lo correcto. No fuiste débil. Fuiste cómplice. Ella se estremeció. Lo sé. Lo sé ahora. Y lo siento tanto, tanto. Quería perdonarla. Parte de mí la perdonó, pero el perdón no significaba olvidar. No significaba fingir que nunca había sucedido. Necesito tiempo, le dije. Mucho tiempo. Entiendo. Se levantó para irse, luego se detuvo en la puerta. Por si sirve de algo, estoy orgullosa de ti por luchar por ti misma, por ser más fuerte de lo que yo fui. Mi padre intentó visitar mi apartamento 2 veces. La primera vez no abrí la puerta. La segunda vez la abrí lo suficiente para hablar. Necesita retirar el informe médico, dijo sin preámbulos. Nos está haciendo parecer monstruos. Son monstruos. Hicimos lo que pensamos que era mejor. Te jugaste el dinero de mi tratamiento. Escondiste cartas de especialistas. Alteraste mis registros médicos para hacerme parecer menos enferma. Les dijiste a todos que era dramática para que no me creyeran. Lo miré a los ojos. Esas no son las acciones de alguien que hace lo mejor que puede. Esas son las acciones de un cobarde. ¿Cómo te atreves? Abandonaste tu responsabilidad como padre mucho antes de que yo te abandonara como hija. Comencé a cerrar la puerta. Hemos terminado aquí, Elena. Cerré la puerta, la eché llave, me quedé allí escuchándolo tocar y llamarme por mi nombre durante 5 minutos antes de que finalmente se fuera. No lloré. No me sentí triste. Solo me sentí libre. 3 semanas después, la doctora Chávez llamó con buenas noticias. Tus últimos escáneres muestran una mejoría. La inflamación está respondiendo al tratamiento. Llegaste justo a tiempo, Elena. Justo a tiempo. Después de años de llegar demasiado tarde. Pero lo acepto. Firmé un contrato de arrendamiento para mi propio apartamento cerca del campus. Nada lujoso, solo un pequeño apartamento de una habitación con buena luz y suficiente espacio para respirar. Por primera vez en mi vida, sentí que controlaba mi propio futuro, mi propia salud, mis propias elecciones. Instalé mi estación de medicación en el mostrador de la cocina. Organizador de pastillas, botella de agua, alarma en mi teléfono. Esta era mi rutina ahora. Mi responsabilidad. Y no dejaría que nadie me la quitara de nuevo. Eva me ayudó a mudarme. No hablamos mucho, pero no fue necesario. Lo estaba intentando. Eso era suficiente por ahora. Mi madre vino una vez, trayendo comestibles y productos de limpieza. No se quedó mucho tiempo. Solo me ayudó a desempacar la cocina, me abrazó con cuidado y se fue. Mi padre no vino en absoluto. No esperaba que lo hiciera. Esa noche, me senté en mi escritorio en mi nuevo apartamento. El frasco de medicación estaba junto a mi portátil. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir. Ellos eligieron no salvarme, así que yo me elegí a mí misma. Y esta vez, no voy a disculparme por ello. Apagué la lámpara y me senté en la oscuridad de mi nuevo hogar, sintiendo algo que no había sentido en años. ¿Paz? No felicidad. Todavía no. Quizás no por mucho tiempo. Pero paz. Y por ahora, eso era suficiente.